Déjeme presentar a la doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por atender este webinar de los miércoles del Centro de Investigación en Ciencias Físico-Matemáticas. Les voy a presentar a la doctora Karen Sepúlveda. Karen Volque Sepúlveda, perdón, estudió la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, aquí en Puebla. Se integró como investigadora al Instituto de Física de la UNAM a mediados de 2003, donde fundó el Laboratorio de Micromanipulación Óptica. La doctora ha recibido múltiples distinciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, imparte cursos en la Facultad de Ciencias y en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Sus intereses de investigación incluyen campos ópticos y acústicos estructurados, así como su interacción con objetos materiales, analogías entre sistemas ondulatorios y propiedades ópticas no lineales de coloides. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación y si gusta continuar con su presentación, adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Bueno, la plática que les voy a impartir se llama Trampas ópticas y trampas acústicas, analogías y diferencias. Muy bien. Antes que nada, quisiera hacer un anuncio, ya que entiendo que la mayoría de la audiencia son estudiantes. Bueno, recientemente, el año pasado, publicamos un libro que es de acceso abierto. Los coordinadores fuimos el doctor Jorge Flores y yo. Lamentablemente el doctor Jorge Flores falleció el año pasado, pero bueno, pues era un investigador emérito del Instituto de Física, una persona muy reconocida. Entonces, bueno, lamentamos mucho su pérdida, pero bueno, nos dejó un gran legado y bueno, una de sus últimas obras, digamos, en el ámbito de divulgación de la ciencia fue este libro que hicimos juntos, Analogías y Conexiones en la Física, que en realidad es una compilación de ensayos de diferentes colegas, la mayoría de la UNAM, pero no únicamente de la UNAM, y pues los invito a que pues lo descarguen, lo vean y pues ojalá que lo lean y les guste. Creo que tiene cosas pues que pueden ser muy interesantes para estudiantes de física y áreas afines, ¿no? Físicas, ingenierías, matemáticas. Muy bien. En efecto, yo fundé el laboratorio de micromanipulación óptica, pero actualmente en ese laboratorio pues hay un grupo de investigación, está también mi colega Alejandro Vázquez, que está acá, está mi colega Argelia Balbuena. En realidad Argelia trabajó con nosotros temporalmente, ¿no? Y ahora ella trabaja en otro instituto de la UNAM, pero seguimos colaborando. Y aquí, esta es una foto, no es una foto reciente, pues recientemente, como ustedes saben, no tenemos fotos del grupo, pero bueno, han pasado muchos estudiantes por el grupo, entonces estos son algunos de los chicos que se han graduado del grupo. De hecho, todos los que aparecen aquí, esencialmente todos ya se graduaron, ¿no? Entonces ahora tenemos nuevos estudiantes en el grupo. Muy bien, de las líneas de investigación que manejamos, pues ya mencionó Alfredo, pero les ofrezco una disculpa, las diapositivas están en inglés, pero bueno, esperemos que esto no sea un problema. De las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, en el grupo, está la generación y estudio de haces estructurados en óptica y en acústica, ¿no? Y el estudio de sus propiedades topológicas y dinámicas. De eso vamos a hablar un poco el día de hoy, ¿no? De haces estructurados ópticos y acústicos y para qué sirven, de hecho. Desde luego, pues el laboratorio tuvo su origen en investigación en el área de micromanipulación óptica, donde hemos desarrollado nuevas trampas ópticas, utilizando haces estructurados. Pues hemos estudiado la dinámica no lineal de sistemas, o sea, hemos estudiado sistemas dinámicos no lineales y mecanismos de transporte en escalas micro y meso. Alejandro, mi colega Alejandro Vázquez, tiene una línea de investigación también muy interesante de materia activa. La materia activa pueden ser, por ejemplo, colecciones de bacterias, colecciones de células, o sea, partículas autopropulsadas de alguna manera. Pues yo también trabajo en el desarrollo de trampas acústicas novedosas, en la aplicación de luz estructurada a imagen óptica
Y bueno, pues como ya estas dos líneas ya las mencionó Alfredo, que eran propiedades no lineales de nanocoloides y analogías entre sistemas ondulatorios. El día de hoy particularmente, pues les voy a comenzar hablando un poco de, bueno, de atrapamiento con luz y con ultrasonido, ¿no? Lo que se llaman las pinzas ópticas y trampas acústicas de onda estacionaria, aunque en realidad también les voy a hablar de otro tipo de trampas acústicas. Después voy a hablar de, pues, justamente campos ondulatorios estructurados y sus aplicaciones justamente para esto, para atrapar y manipular objetos. Y pues finalmente quiero darles una perspectiva de lo que son los avances recientes en trampas acústicas, ¿no? Que tienen que ver con algo que se llaman trampas holográficas y de vórtices. Muy bien, entonces pasando al primer tema, bueno, aprovecho y les muestro este video. En este video podemos ver partículas, una colección de partículas que están atrapadas utilizando un haz de luz, ¿no? Entonces, en este caso, pues, creo que un poquito más adelante en el video, justamente, bueno, ya no se vio eso. A ver, vamos a dejarlo correr. Van a ver que ahí se quitó el haz de luz y vean cómo cayeron todas las partículas que estaban atrapadas. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Pero antes de eso, bueno, pues vamos a ver que un poco algo más general, ¿no? Los campos ondulatorios, tanto digamos, las ondas electromagnéticas, que es la luz, como los campos acústicos, ¿no? En este caso ultrasónicos, pueden ejercer fuerzas de radiación que no requieren de contacto, es decir, podemos manipular objetos sin hacer ningún contacto sobre ellos, y es justamente a través de las ondas que podemos hacer esto, ¿sí? Entonces, hay todo digamos, un rango muy extenso de tamaños de objetos que podemos atrapar, ya sea con luz, con sonido o con ambos. Entonces aquí en esta diapositiva ilustro, por ejemplo, aquí estamos hablando de donde está la parte amarillita, es lo que podemos atrapar con luz, donde está la parte azul es lo que podemos atrapar con sonido, y en esta región que puse verde, pues es lo que podemos atrapar tanto con luz como con sonido. Entonces, en el caso de la luz, con luz podemos atrapar desde átomos, ¿sí? Digamos, conjuntos de átomos, números, digamos, pues un número ahí de átomos, e inclusive ya se atrapan en lo que se conoce como latices ópticas o redes ópticas, se pueden atrapar átomos individuales, pero también se pueden atrapar nanopartículas, se pueden atrapar biomoléculas, virus, células. Por aquí hay partículas sintéticas, digamos, del orden de micras, ¿no? Cuando digo partículas sintéticas, quiero decir partículas inorgánicas de látex o de vidrio, ¿no? Glóbulos rojos, células vegetales, partículas de polen. Toda esta parte verde, como dije, la podemos atrapar tanto con luz como con sonido. Probablemente ustedes están más familiarizados con la luz, entonces ustedes saben que las longitudes de onda de la luz pues van desde aproximadamente 400 nanómetros a 700 nanómetros. Sin embargo, también podemos atrapar con infrarrojo cercano, es decir, longitudes de onda del orden de una micra. Y bueno, pues con radiación ultravioleta en principio, pues también podríamos atrapar, pero es más probable que dañemos las muestras, ¿no? Por otro lado, el sonido, nada más para recordarles, las ondas sónicas, ¿sí? La región audible del espectro acústico está entre 2 hertz, entre 20 hertz y 20 kilohertz. O sea, fíjense que es un rango muy, muy amplio de frecuencias, ¿sí? Aquí en el caso óptico, pues son frecuencias altísimas del orden de 10 a la 14 hertz, pero está en un rango de 4.3 a 10, ¿no? Por 10 a la 14 hertz, mientras que acá tenemos un rango muy, muy amplio, ¿no? Desde hertz hasta kilohertz.
Por debajo de los 20 Hz está el infrasonido, por arriba de los 20 kHz está el ultrasonido. Entonces, eso, digamos, las trampas acústicas de las que les voy a hablar están en esta región. Muy bien. Por cierto, nada más, en términos de las frecuencias específicas acústicas, cuando pensamos en esta región, estamos hablando, donde podemos atrapar tanto con luz como con sonido, pues tenemos, en el caso acústico, tenemos frecuencias del orden de megahertz. Pero si queremos atrapar, y esto normalmente es ultrasonido en agua, pero si queremos atrapar objetos más grandes, nos vamos a frecuencias del orden de kilohertz y estamos pensando en trampas acústicas en aire, ¿sí? Y podemos en este caso atrapar incluso objetos del orden de, pues varios milímetros, ¿no? Hasta centímetros, de hecho, ¿no? Muy bien. Ahora, déjenme simplemente acá recordar un poco de las variables que nos describen en óptica y en acústica. No los quiero agobiar con ecuaciones, pero lo que quisiera que aprecien en las diapositivas que siguen va a ser algunas analogías precisamente entre óptica y acústica, porque de las analogías podemos aprender muchísimo. Entonces, simplemente para recordar, en óptica, pues quizá estamos más familiarizados cuando vemos nuestros cursos de electromagnetismo, ¿no? De electrodinámica, y sabemos pues que está el campo eléctrico, el campo de inducción magnética, bueno, con estos podemos describir a las ondas electromagnéticas o alternativamente con estos, la permeabilidad, la permitividad, ¿sí? La permitividad eléctrica, la permeabilidad magnética. Y bueno, en el caso de acústica, nosotros hay algunas cantidades que les llamamos cantidades de equilibrio, ¿verdad? Que es, por ejemplo, pues el aire tiene una presión aproximadamente constante, que es la presión atmosférica, que es una cantidad de equilibrio, digamos, y tiene una densidad también, que es la densidad media del aire. Pero cuando tenemos una perturbación acústica, pues entonces ya hablamos de la presión acústica, que es como un exceso de presión, ¿sí? Es la diferencia, digamos, de presión con respecto a la presión de equilibrio o presión atmosférica. Y entonces las variables de campo principales en acústica las podemos identificar como la velocidad de partícula y la presión acústica. Ahora, en acústica, la mayoría del tiempo tratamos con ecuaciones no lineales, de hecho, ¿sí? En acústica, como cuando estamos hablando de acústica en un fluido, pues la ecuación maestra, vamos a decir, una de las ecuaciones más importantes es una ecuación que aparece en mecánica de fluidos, que es la ecuación de Navier-Stokes, pero si nosotros hacemos una aproximación considerando que en realidad las variaciones de densidad debidas a la perturbación acústica son pequeñas, ¿no? Pues entonces podemos tener, digamos, acústica, el régimen de acústica lineal, ¿sí? Y en realidad esto es bastante común, o sea, esta aproximación es válida en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, fíjense, en acústica tenemos la conservación de la masa, la conservación del momento. También sabemos que el campo acústico es irrotacional, por lo tanto, pues la velocidad de partículas se puede escribir en términos del gradiente de un potencial. Y bueno, pues acá tenemos la ecuación linealizada de Bernoulli, ¿sí? Que sería pues lo que encontramos cuando en realidad aproximamos la ecuación de Navier-Stokes. Y también tenemos una ecuación de estado, porque recordemos que finalmente este fluido está sujeto pues a las leyes de la termodinámica, que es el fluido en el que se propaga la acústica, sea aire, sea agua, las ondas acústicas, ¿no? Y pues acá tenemos las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes, ¿no? Y las relaciones constitutivas entre los campos eléctrico y de desplazamiento eléctrico y el campo magnético y la inducción magnética. Estas mismas ecuaciones que están acá, yo las puedo reescribir para que se parezcan más a las que tenemos de este lado. Y entonces aquí podemos ver, ¿sí? Pues que tenemos
Aquí son exactamente las mismas que puse antes, pero fíjense que ahora pues ya empezamos a ver que hay un cierto paralelismo con las ecuaciones de Maxwell. Desde luego que en el caso de las ecuaciones de Maxwell tenemos dos campos vectoriales y en el caso de acústica tenemos un campo vectorial que es la velocidad de partícula y un campo escalar que es la presión acústica, ¿sí? Este conjunto de ecuaciones nos lleva a la ecuación de onda, tanto para la velocidad de partícula como para la presión, y desde luego que las ecuaciones de Maxwell ya sabemos que también nos conducen a la ecuación de onda. Para una onda plana hay una relación entre las magnitudes de estas dos variables, lo mismo que pasa en electromagnetismo, ¿sí? Y fíjense aquí que la permitividad, empezamos a ver que parece que hay pues un paralelismo entre el vector de campo eléctrico y la velocidad de partícula y quizás entre la inducción magnética y la presión acústica. Esta es la velocidad del sonido en el fluido, esta es la velocidad de la luz en el vacío. Aquí tenemos la permitividad eléctrica y aquí tenemos la densidad de equilibrio. Si ponemos las ecuaciones dinámicas, donde ya vemos la densidad de energía, ¿no? Tanto para la luz como para el sonido, fíjense que tienen exactamente la misma forma. En el caso de la acústica, esta es la energía cinética y este término corresponde a la energía potencial. Aquí simplemente tenemos la que satisface cada uno de los campos eléctrico y magnético. Nosotros conocemos el vector de Poynting que nos representa el flujo de energía, ¿sí? En electromagnetismo, y nosotros también tenemos un equivalente al vector de Poynting en acústica, que es el flujo de energía del mismo modo, o sea, es exactamente la misma cantidad. Luego, si ponemos la conservación de la energía en óptica y en acústica, ustedes también pueden ver que tiene exactamente la misma forma, ¿no? Que es una ecuación de continuidad, eso no es sorprendente, y podemos definir la intensidad óptica en términos del promedio temporal de la magnitud de este vector de flujo de energía, tanto para óptica como para acústica. Y aquí volvemos a ver que nos aparece la velocidad de partícula, perdón, que antes la había denotado por B y aquí ya la denoté por U, eso es un error, pero bueno, esto es lo mismo que esto, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a hablar de las fuerzas de radiación, ¿sí? Yo les dije, los campos ondulatorios ejercen fuerzas sin contacto, que son las fuerzas de radiación. Entonces, sobre un objeto de volumen B y superficie S, si es un objeto esférico, pues con radio A, entonces vemos aquí las expresiones para la fuerza de radiación óptica en términos del tensor de esfuerzos de Maxwell y la fuerza de radiación acústica en términos del tensor de esfuerzos acústico, que es el negativo del flujo de momento lineal, de hecho, este tensor. Entonces aquí vemos que también la forma de estos dos tensores es exactamente análoga, ¿sí? Donde el papel de la velocidad pues lo juega el campo eléctrico y el papel de la presión acústica lo juega el campo magnético, bueno, la inducción magnética. Entonces aquí empezamos a ver que hay un paralelismo enorme entre óptica y acústica, ¿sí? Si nosotros hacemos una aproximación para el caso de partícula muy pequeña, es decir, partícula cuyo radio es mucho menor que la longitud de onda, entonces arribamos a expresiones como estas, ¿sí? Aquí para la óptica tenemos una fuerza que se conoce como la fuerza óptica de gradiente porque es proporcional al gradiente de la intensidad, ¿sí? Recordemos que la intensidad es pues proporcional justamente al promedio temporal del módulo del campo eléctrico. Y aquí tenemos un término muy análogo. Fíjense ustedes que aquí está la velocidad de partícula, ¿no? Donde aquí está el campo eléctrico. Y pues acá tenemos la permitividad relativa, ¿sí? Entre la partícula y el medio, es decir, la permitividad de la partícula sobre la permitividad del medio. Y aquí tenemos la densidad de la partícula sobre la densidad del medio. Esto PM es relativo, ¿no? Es la de la partícula sobre la del medio. Entonces vemos que se parecen mucho estas dos expresiones, pero aquí nos aparece, sí, la expresión que tiene que ver con el campo de presión. O sea, en el caso acústico tenemos dos términos, en el caso óptico tenemos este solamente. ¿Por qué? Bueno,
Pues una de las razones es que en realidad, bueno, hay dos razones. Una de ellas es que en las ondas electromagnéticas, el campo que interactúa más fuertemente con la materia es el campo eléctrico. La interacción de la materia con el campo magnético es en general débil para la mayoría de los casos. Por supuesto que hay materiales que tienen respuestas magnéticas importantes, pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de partículas de vidrio o partículas, en general, partículas dieléctricas, pues el término magnético aquí está ausente. Además, porque este término se le conoce como término monopolar, así como a este se le conoce como término dipolar, ¿sí? Esto es porque esta fuerza sale de una expansión multipolar. No voy a entrar en detalles y no es mi intención, como dije, abrumarlos con ecuaciones. Simplemente quiero que noten las analogías, pero también las diferencias, como el caso de que este término, digamos, estaría ausente en el caso de la fuerza óptica. Aquí también hay una fuerza que se le conoce como fuerza de esparcimiento, que es en la dirección de propagación de la onda. Esta fuerza de esparcimiento en general empuja, a diferencia de esta fuerza que se le conoce, como dije, como fuerza de gradiente, y es conservativa, porque si tenemos una fuerza que se puede expresar como el gradiente de algo, pues ese algo es un potencial. Entonces sí tenemos un potencial óptico y un potencial acústico, ¿sí? Muy bien. Bueno, déjenme hablarles ahora entonces, pues, ¿qué podemos hacer con esta fuerza óptica, ¿no? Esta fuerza óptica de gradiente. Resulta que con esta fuerza óptica podemos atrapar partículas y los dispositivos que nos sirven para atrapar partículas con luz, los llamamos pinzas ópticas. Probablemente han oído hablar de las pinzas ópticas porque en 2018 Arthur Ashkin, que fue digamos, quien desarrolló las pinzas ópticas, ganó el Premio Nobel de Física compartido con otros dos científicos que desarrollaron los pulsos ultracortos, pero bueno, Ashkin ganó el Premio Nobel en 2018 por las pinzas ópticas. Ahora, ¿qué son esas pinzas ópticas? Cuando nosotros hablamos de pinzas, normalmente pensamos en algo que tiene como dos palanquitas y que atrapamos entre medio de esas palanquitas y pensamos, por ejemplo, en las pinzas mecánicas. Bueno, esto no tiene nada que ver con dos palanquitas, simplemente las pinzas ópticas se hacen enfocando fuertemente un haz de luz. Porque si ya vimos que hay una fuerza que es proporcional a un gradiente de la intensidad, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es generar gradientes de intensidad muy fuertes. Entonces, si tenemos una partícula cuyo índice de refracción es mayor que el índice de refracción del medio, por esta razón que tenemos acá, pues resulta que, ay, por acá me falta una raíz, pero bueno, disculpen, esto tendría que ser. Doctora, Sí. perdón que la interrumpa, ¿no podría poner el apuntador láser? Porque como que Claro. no alcanzo a ver su cursor. Sí, cómo no. A ver. Ay, ¿ahí se ve? Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, muchas gracias por señalar esto. Muy bien, entonces decía que las partículas cuyo índice de refracción es mayor que el índice de refracción del medio que las rodea, por ejemplo, una partícula de vidrio en agua o una partícula de látex en agua, tienden a irse hacia las regiones de mayor intensidad, por esta fuerza que tenemos acá. Entonces, si tenemos un haz cuya distribución transversal sea gaussiana, ¿sí? Que es como sale la mayoría, digamos, de los láseres comerciales, ¿sí? El modo de emisión fundamental, pues es un haz gaussiano, tiene esta distribución transversal, y si además lo enfocamos fuertemente con una lente, pues generamos también un gradiente en la dirección de propagación. Y entonces las partículas, por esta fuerza de gradiente, tienden a irse hacia la región focal. Y eso es una pinza óptica, ¿sí? Atrapar simplemente con un haz de luz enfocado. Fíjense que las pinzas ópticas se desarrollaron en 1986. Ashkin, cuando primero se dio cuenta que la luz, él estaba buscando hacer unos experimentos para empujar partículas, para demostrar la presión de radiación
de la luz, es decir, que la luz puede empujar cosas. Pero para su sorpresa, encontró que la luz no solo empuja, sino que también atrapa. Y bueno, fueron muchos desarrollos entre este primer artículo de 1970, donde reporta que puede atrapar partículas con luz, hasta el desarrollo de la trampa óptica de un solo haz, ¿no? Que es justamente lo que llamamos las pinzas ópticas, que es lo que estoy ilustrando acá, que fue en 1986. Aquí podemos ver en este video, a ver, ahí está. Aquí podemos ver una esfera de 5 micras de diámetro. Esta es una esfera de vidrio que está siendo manipulada por un haz de luz. En este caso se está moviendo el haz de luz en la muestra, dentro de la muestra, y como la partícula está atrapada por el haz de luz, ustedes pueden ver que está como brillantita aquí en medio, ¿sí? Entonces, la partícula está siendo atrapada con luz y la podemos mover. Eso es una demostración, digamos, de un video donde se puede ver lo que es una pinza óptica. Digamos que esto sería visto desde arriba, ¿no? Las pinzas ópticas, aquí yo lo ilustré como muy esquemáticamente, pero esta lente que estoy poniendo acá, pues es un objetivo de microscopio. Entonces, en realidad, las pinzas ópticas se pueden hacer hasta con un microscopio comercial, enfocando la luz láser a través del propio objetivo de microscopio, de un microscopio comercial. Ahora déjenme hablarles un poquitito de las trampas acústicas. Entonces, en el caso de las trampas acústicas, las primeras que se desarrollaron desde la década de los 70 del siglo pasado, fueron estas trampas de onda estacionaria. Entonces, se tiene normalmente un transductor, que es pues una superficie vibrante, como un piezoeléctrico que genera ondas mecánicas, estas ondas acústicas que se propagan en el fluido que sería el aire, y hay un reflector. Entonces, el reflector, pues, o sea, entre la fuente, que es el transductor, y el reflector, se forman ondas estacionarias. Y estas ondas estacionarias, pues resulta que en estas ondas estacionarias, digamos que donde están los nodos de presión acústica, ¿sí? Es decir, aquellos puntos donde la presión acústica es cero. Recordemos que la presión acústica es el exceso de presión. Y cuando yo digo que la presión acústica, pues, es cero, digamos, el exceso de presión es cero, pues estaríamos hablando de que la presión en los nodos de presión, pues es la misma que la presión de equilibrio, ¿no? En el medio ambiente. Sin embargo, en estos puntos donde tenemos antinodos, imagínense que esto es una instantánea, donde aquí tenemos presión mayor a la presión atmosférica y aquí tenemos presión menor, pero en un instante de tiempo posterior esto se va a intercambiar y aquí vamos a tener presión mayor y aquí vamos a tener presión menor. Si nosotros tomamos el promedio temporal, si tomamos el promedio temporal de la presión lineal, nos da cero, pero justamente las fuerzas de presión, pues tenemos aquí un efecto de la presión al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si tomamos el promedio temporal de esta presión al cuadrado, pues los puntos, digamos, de menor presión son los nodos, ¿sí? Que son estos, y los puntos de mayor presión, promedio, ¿no? Van a ser estos puntos que son los antinodos, ¿no? Entonces, resulta que las partículas van a ser atraídas, digamos, partículas sólidas, o líquidas, no importa, en el aire, van a ser atrapadas y atraídas hacia los nodos de presión. Ahora, en el caso de una onda acústica estacionaria, los nodos de presión coinciden con los antinodos de velocidad, es decir, donde la presión es mínima, donde este término es mínimo, resulta que este término es máximo. Sin embargo, si ustedes se acuerdan del principio de Bernoulli, recordarán que a mayor velocidad, menor presión. Eso significa que donde tenemos máximos aquí, pues también tenemos un efecto de mínima presión de Bernoulli, ¿sí? Entonces, los nodos de presión, que son los antinodos de velocidad, son los puntos de menor presión por donde le vean, ¿sí? Ya sea por este término o por este término. Entonces, los objetos, imagínense cuando yo les digo que los objetos son atrapados en los puntos de menor presión,
se pueden imaginar como cuando ustedes succionan a través de un popote, ¿sí? Lo que están haciendo es que justamente están creando como un pequeño, digamos, entre comillas, vacío, una región de menor presión y por eso el líquido sube cuando ustedes están succionando. Entonces, bueno, quizá es hasta intuitivo pensar que los objetos van a tender a ser, vamos a decir, entre comillas, como succionados hacia los puntos de mínima presión, ¿sí? Y pues aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo, pues de esta hormiguita atrapada. Aquí tenemos el transductor, acá tenemos el reflector, ¿sí? Y la hormiguita está siendo atrapada justamente en un nodo de presión. Para su tranquilidad, no se dañó ningún animalito durante este video, ¿no? Cuando se terminó este video, la hormiguita se fue caminando, probablemente muy asustada, pero por lo menos no tuvo ningún daño físico, ¿no? Entonces aquí vemos esa trampa acústica. Muy bien. Ahora, déjenme comentarles. La trampa óptica, fíjense que son dos configuraciones muy diferentes. La que yo les presenté para la óptica es un solo haz de luz que está siendo enfocado. Para el caso acústico, pues finalmente yo tengo dos ondas, una que va de ida y una que va de regreso, y por eso se forma la onda estacionaria. Entonces, acá simplemente quisiera poner este punto, ¿no? Sobre la mesa. La trampa óptica de un solo haz, o sea, las pinzas ópticas, se desarrollaron en 1986. Hay una versión acústica de la que todavía no les hablo, ¿sí? De las pinzas acústicas, digamos, una trampa de un solo haz, pero fue desarrollada hasta 2016, o sea, 30 años de diferencia entre una y otra. Y si yo al principio empecé diciéndoles que la óptica y la acústica son tan parecidas, pues ¿por qué pasó tanto tiempo antes de que se desarrollara la versión acústica de las pinzas ópticas? ¿Sí? Bueno, como dije, las fuerzas acústicas, ¿no? Resulta que, digamos, los objetos van a ser atraídos, yo les dije, hacia las regiones de menor presión. Entonces, si queremos atrapar en 3 dimensiones, necesitamos moldear el campo acústico, darle una estructura que nos permita crear una región de baja presión, pues tridimensional. Quizás esto se va a ir aclarando un poquito más en el camino. Perdón, Alfredo, sí, le pediría si me puede dar, es que no tengo a mano, se me olvidó traer algo con que ver el tiempo, entonces de pronto me puedo ir un poquitito del tiempo. ¿Qué hora tenemos? Son 5:39. Okay. Lleva 34 minutos, pero puede extenderse hasta 45 o más. Ok, porque, ok, bueno, es que sí voy un poquito atrasada. Bueno, me voy a saltar un poco esta parte. Bueno, acá. Entonces, ¿por qué pasó tanto tiempo para que se desarrollaran las pinzas acústicas? Bueno, pues porque resulta que para las pinzas acústicas necesitamos un nodo de presión en el centro, como lo que tenemos acá. O sea, necesitamos en óptica, pues yo les estaba mostrando un haz gaussiano, pero en acústica necesitamos un haz acústico, ¿sí? Un campo acústico que tenga una región de baja presión a lo largo del eje para que aquí podamos atrapar partículas. Ese tipo de haces, digamos, acústicos o ultrasónicos con estructura se llaman vórtices acústicos, ¿sí? Y se aquí vórtices porque además tienen una fase rotante. Entonces les voy a hablar un poquitito de vórtices acústicos. Aquí está la referencia del desarrollo de estas pinzas acústicas en 2016, ¿sí? Y bueno, pues entonces les tengo que hablar un poco de haces estructurados para que se entienda qué son esos vórtices, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de campos ondulatorios estructurados, ¿sí? Estoy hablando de campos que tienen una estructura compleja, no trivial, de amplitud, ¿sí? Y de fase, o en este caso aquí podemos ver de intensidad,
¿sí? Entonces, si lo que nos importa para atrapar son los gradientes de intensidad, pues entonces necesitamos que la intensidad se redistribuya. Y estos son ejemplos de partículas atrapadas ópticamente, donde, como ustedes pueden ver, por ejemplo, las partículas se van arreglando en una disposición que simula la distribución de intensidad de la luz. ¿Ven? Entonces, bueno, en acústica tenemos cosas similares. Entonces, tenemos que ver cómo le damos estructura a los campos acústicos. Aquí hay algunos ejemplos adicionales. Estos son figuritas, digamos, generadas en MATLAB, ¿no? Estos sí son fotos experimentales, pero acá tenemos fotos experimentales de haces estructurados ópticos, o sea, de haces de luz estructurados. Y en óptica, la tecnología para darle estructura a la luz, es decir, para redistribuir la luz, está muy avanzada, ¿sí? Hay distintos tipos de dispositivos como los moduladores espaciales de luz, los DMDs, ¿no? Que es Digital Micro Mirror Devices, moduladores que se llaman acústico-ópticos, en fin, hay mucha tecnología de modulación de la luz, pero en acústica esto recién se está desarrollando. Por eso tardó tanto el desarrollo de las pinzas acústicas. En primer lugar, porque no era suficiente generar un haz gaussiano acústico, sino que necesitábamos generar un vórtice acústico con ese nodo de presión en el centro. Entonces, déjenme comentarles un poquitito más de qué son estos vórtices. Bueno, estos vórtices son ondas helicoidales, ¿no? Que tienen lo que se conoce como una dislocación de fase. O sea, fíjense que aquí nos aparece un término en la fase que depende de la variable angular. Esta es la variable radial en coordenadas polares, esta es la variable angular y este es z. Estos son, los vórtices ópticos son ondas rotantes. Tienen este número L que aparece acá, es un entero que se conoce como carga topológica, ¿sí? Y nos representa el número de ciclos de fase desde 0 a 2pi que hay alrededor de la onda, digamos, a lo largo de la variable angular. Este es el tipo de frentes de onda que tienen los vórtices, pues ya sea ópticos o acústicos, ¿no? Y por ejemplo acá, si tenemos L igual a 3, tenemos 3 hélices intercaladas. Si tenemos L igual a 1, pues es como una sola hélice, ¿sí? Y esta es la velocidad de rotación de estos frentes de onda, que es la frecuencia angular de la onda entre este número L, que es la carga topológica. Ahora, si, por ejemplo, si aquí el azul me representa una fase de 0 y el rojo me representa una fase de 2pi, ¿no? Bueno, yo puedo decir qué fase tiene el campo aquí. Puedo decir qué fase tiene aquí, qué fase tiene aquí, pero ¿qué fase tiene aquí en el centro? Bueno, aquí en el centro la fase no está definida, por eso se dice que es una dislocación de fase o una singularidad. Y como no está definida la fase ahí, y a la naturaleza no le gusta tener lugares donde algo no esté definido, pues resulta que ahí la intensidad es nula, ¿sí? Tenemos un punto de intensidad nula que es precisamente, en el caso acústico, pues es ese nodo de presión cuando generamos un vórtice acústico. Pues debido a esta rotación, los vórtices además son interesantes porque son portadores de momento angular, que de hecho se llama momento angular orbital, que es diferente, por ejemplo, del momento angular de la luz cuando tenemos polarización circular, que ese momento angular de la luz en polarización circular se llama momento angular de spin, ¿no? En distinción con respecto a este. Y sí hay una analogía ahí con la física atómica, pero no voy a entrar en eso. Simplemente decirles que podemos generar vórtices ondulatorios con distintos tipos de ondas. Pues desde luego con luz, con sonido o ultrasonido, pero también con otros tipos de ondas electromagnéticas en la región de rayos X, pero también vórtices con haces de electrones o con haces de neutrones, vórtices plasmónicos, vórtices ondulatorios con ondas de agua. No se confunda los vórtices de un fluido con los vórtices ondulatorios. Aquí estaría yo hablando de vórtices en ondas de agua, no vórtices en un fluido turbulento, digamos.
También se pueden generar vórtices en ondas de materia, como los condensados de Bose-Einstein. ¿Cómo se puede sintetizar un vórtice óptico? Pues hay muchas maneras diferentes, pero no voy a entrar en detalles. Creo que la verdad es que la plática es más extensa del tiempo que tenemos, pero hay distintas maneras de sintetizar vórtices ópticos y muchas de ellas tienen que ver con holografía digital, ¿sí? Bueno, aquí está puesto. Hay muchos, digamos, códigos holográficos para generar vórtices utilizando luz, ¿sí? Pero yo quería hablarles más bien de cómo generamos vórtices de sonido o de ultrasonido. Bueno, aquí me voy a, esto me lo voy a saltar. Bueno, déjenme mostrarles un video acá de un par de videos, a ver si me funcionan. Ups, creo que, ahí está. Miren, aquí, este video es la transferencia de momento angular, de momento angular orbital de la luz a partículas dieléctricas. Sí se fijan que las particulitas acá en este video están rotando, ¿verdad? Aquí las ven que están rotando. Aquí no se está rotando nada, simplemente se les está iluminando a las partículas con un haz que porta momento angular. Y por lo tanto, las partículas rotan porque el momento angular de la luz es transferido a la materia. Y aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una partícula cuyo índice de refracción es menor que el del medio, porque este es un cascarón de vidrio, y fíjense ustedes que aquí este cascarón de vidrio es atrapado en las regiones de mínima intensidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un término, un coeficiente en nuestra fuerza de gradiente, en la fuerza óptica de gradiente, y ese coeficiente es negativo cuando la partícula tiene un índice de refracción menor que el del medio, por eso se atrapa en las regiones de mínima intensidad. Muy bien. Las maneras de sintetizar vórtices acústicos, pues hay distintas formas. Algunos de ellos se conocen como métodos activos y otros como métodos pasivos. Cuando hablamos de métodos activos son fuentes de ultrasonido que directamente la fuente tiene alguna geometría que nos produce un campo tipo vórtice. Entonces pueden ser fuentes que tengan una geometría espiral o una geometría helicoidal y entonces esas producen vórtices. Y los métodos pasivos pues simplemente sería a través de elementos difractivos o rejillas, pero yo me voy a concentrar un poco en estos, ¿no? Otra de las posibilidades para generar vórtices acústicos es tener un conjunto de fuentes cuyas fases estén correlacionadas entre sí con sus vecinas de tal manera que van formando un vórtice. Esto lo van a ver a continuación. O sea, por ejemplo, si tenemos 4 transductores, pero tiene una fase, luego está desfasado pi medios con respecto a este está desfasado pi medios con respecto a y así sucesivamente, entonces se genera una onda rotante, ¿sí? Y esa es una de las maneras en la que nosotros, bueno, un colaborador, Arturo Orozco Santillán, que hoy en día está en Dinamarca, y Ricardo Ruiz Boullosa y yo hicimos un trabajo en 2008 donde generábamos vórtices acústicos y ese trabajo fue importante porque fue la primera vez que se demostró que podemos también transferir momento angular con vórtices acústicos. Les voy a mostrar un video a continuación. En el que voy a poner en mudo mi micrófono porque estos experimentos que hicimos en 2008 no los hicimos con ultrasonido, los hicimos con sonido. Entonces se oye cuando empieza aquí. Ahora van a ver. Entonces, bueno, le quité el sonido a mi computadora para que no les lastime. Pero ustedes vieron que empezaba a emitirse el sonido y entonces empieza a rotar este cilindrito, ¿sí? Entonces esto fue justamente por transferencia de momento angular utilizando vórtices acústicos. Me voy a saltar todo la siguiente parte de la plática, simplemente les voy a decir de qué se trata, con otro grupo de colaboradores, en este caso es el grupo del profesor Joao Ealo,
que es un colombiano. Este grupo es colombiano, están en Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia, y lo que hicimos con ellos pues fue justamente generar una fuente con forma espiral, y esta fuente espiral resulta que también produce vórtices acústicos. Aquí vemos estas fases rotantes y tenemos 3 vórtices, de hecho, a lo largo del mismo eje. Pero bueno, no quiero cansarlos demasiado con estos detalles, ¿no? Aquí es otro tipo de vórtices acústicos enfocados que hicimos también con el grupo de Joao Ealo, ¿no? Que son estas, digamos, placas zonales de Fresnel, pero con forma espiral, y por el solo hecho de tener esta forma espiral, pues lo que producen son vórtices, son estas ondas rotantes. Entonces, bueno, no voy a detenerme con esto. Quiero dejarlos más bien con este mensaje, que bueno, todas estas estrategias para poder moldear el campo acústico, ¿sí? Nos van a permitir, bueno, nos van a permitir, no, ya permiten actualmente el desarrollo de nuevas trampas acústicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto justamente gracias a que fue posible generar vórtices acústicos. Yo les puse unos ejemplos de cómo nosotros generamos vórtices acústicos, pero no es la única manera, y justamente pues hay otros grupos, como el grupo que desarrolló las pinzas acústicas, pues que lo hicieron con, digamos, estrategias similares a las que les mostré antes, pero pues con sus diferencias, ¿no? Digamos, en las que no voy a profundizar. Pero bueno, aquí nada más esto era para comparar un poco de manera histórica el desarrollo de las trampas ópticas y el desarrollo de las trampas acústicas, ¿no? Vamos a saltarnos esa parte. Retomo entonces que ahora ya ustedes ya aprendieron lo que es un vórtice acústico y entonces ya pueden entender mejor esta figura, ¿no? Donde tenemos esta fase rotante, este nodo de presión en el centro, y por eso ahora podemos atrapar partículas en este nodo de presión. Pero también ha habido desarrollos recientes en hacer trampas acústicas holográficas, ¿sí? Entonces resulta que, ¿cómo son estas trampas holográficas? Bueno, pues en lugar de tener un solo transductor de alta, digamos, de alta intensidad, como el que les mostré con la hormiguita, lo que se hace es que se tiene arreglos de todos estos puntitos de colores que ven. Cada uno de estos, de los puntitos de colores que ven en esta figura, representa un pequeño transductor individual, como si fueran píxeles, pero que en vez de que fueran píxeles, digamos, de luz, son píxeles de ultrasonido. O sea, cada uno de estos puntos es un emisor individual de ondas ultrasónicas, en este caso de 40 kilohertz. Entonces se tiene arreglos de 20 por 20, bueno, en este artículo, ¿no? De 2015, lo que ellos hicieron fue que hicieron un arreglo de 20 por 20 transductores individuales y controlaron electrónicamente el desfasamiento de cada uno de ellos con respecto a un nivel de referencia. Entonces, cada color aquí representa una fase diferente. Y al controlar la fase de estos 400 transductores, resulta que pueden moldear el campo acústico para generar distribuciones como las que vemos acá, ¿sí? Entonces, esta es la fase, esta es la intensidad, y esto es como tridimensionalmente lo que tendríamos en términos de que lo que se ve aquí en color rojo nos representa presiones mayores que el medio, ¿no? O sea, bueno, que lo que está alrededor. Y entonces aquí, por ejemplo, en esta que le llamaron twin trap o trampa gemela, es como si tuviéramos 2 dedos, ¿no? Que son estas regiones de alta presión con las que se está atrapando una partícula aquí en el medio, ¿no? En este otro caso, pues tienen justamente un vórtice y también atraparon una partícula en el centro del vórtice. Y hay otra configuración que le llamaron la configuración de botella, ¿no? Donde pues hay un nodo de presión rodeado en las 3 dimensiones por regiones de presión mayor, ¿sí? Entonces, estas son las trampas
acústicas holográficas. Y aquí, bueno, en estas trampas acústicas holográficas, creo que aquí ya no lo puse, hay unas figuritas muy bonitas de cómo se ve la partícula atrapada, que ya la pueden, como el control electrónico de estas fases se puede hacer reconfigurable dinámicamente, entonces, pues algo que está atrapado aquí, de pronto lo pueden mover para acá, lo pueden mover para acá, y entonces estas trampas holográficas acústicas, pues permiten que se muevan las partículas en las 3 dimensiones espaciales. Esto en óptica ya se había desarrollado tiempo atrás, de hecho aquí lo pongo, ¿no? Las trampas ópticas holográficas se desarrollaron desde 1999. En el caso acústico se desarrollaron hasta 2015, ¿sí? Justo por lo que les decía al inicio, que la tecnología de modulación óptica está más desarrollada que la acústica, ¿no? Pero bueno, si se está atrapando con un vórtice y el vórtice es portador de momento angular, pues entonces, ¿qué pasa con la rotación? Se supone que no solo atraparemos las partículas, sino que también se les transferirá momento angular y las partículas van a rotar. Ah, pues miren, esta era la que que pensé que no la tenía. Bueno, justamente les decía que por estas trampas holográficas lograron trasladar partículas a lo largo de las 3 dimensiones espaciales, ¿no? En trayectorias definidas. También atrapar múltiples partículas, como lo pueden ver acá, que no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay como conjuntos de particulitas, ¿no? Y también pueden hacer rotación. Aquí es un zoom de lo que está pasando con esta partícula, que la pintaron, ¿no? Por los 2 lados para que se vea la rotación. Entonces, esto pues tiene aplicaciones bien interesantes, pero les preguntaba, creo que se me coló una diapositiva en medio de otras 2, pero bueno, yo preguntaba antes que qué pasaba con respecto a la rotación. Bueno, pues ha habido estrategias, ¿no? De este mismo grupo de Asier Marzo y Drinkwater, que en 2018 hicieron pues una estrategia para rotar partículas orbitalmente de manera controlada, porque pues en este caso está rotando la partícula, pero con respecto a su propio eje. Y la pregunta pues es que el video que yo les mostré de partículitas rotando con haces ópticos, con vórtices ópticos, si se acuerdan de ese video, pues las partículas como que estaban orbitando alrededor de un centro, ¿verdad? Que no es lo mismo que esto, que está como rotando alrededor de su propio eje, simplemente, ¿sí? O sea, las 2 cosas son interesantes, pero bueno, la pregunta es qué pasa con el movimiento, orbital. Entonces, en este artículo hicieron una estrategia donde hacían vórtices que rotaban a un lado hacia el otro y los alternaban en el tiempo, ¿no? Entonces, que dice que son vórtices que hacen que las partículas orbiten a velocidades tan grandes que terminan eyectadas, ¿no? O sea, se escapan de la trampa. Entonces, lo que hicieron aquí era que generaron pulsos, o sea, vórtices pulsados que rotaban, digamos, en una dirección y en otra para lograr que se estabilizara el movimiento de la partícula, ¿no? El movimiento orbital. Entonces, bueno, nosotros estamos desarrollando una estrategia diferente para lograr el movimiento orbital con un solo tipo de vórtice. Aquí hay unos resultados preliminares. Pueden ver que la partícula está rotando, ¿no? Pero bueno, esto ya se los contaré en otra ocasión, cómo se hace esto. Esperemos que ya no sean tan preliminares los resultados. Y bueno, pues en resumen, déjenme nada más mencionar algunas aplicaciones de las pinzas ópticas. Pues bueno, justamente las pinzas ópticas nos permiten posicionar materia, ¿no? A la micro y nanoescala, incluyendo muestras biológicas como bacterias, células, organelos celulares, etcétera. Se pueden combinar las pinzas ópticas con otro tipo de técnicas, ¿no? Como lo que se conoce como el escalpelo. Ay, perdón, esto está horrible. Se me fue esta C, no sé ni por qué, pero bueno, como el escalpelo láser o escalpelo óptico,
que pues es un láser pulsado de frecuencias en el ultravioleta que en vez de atrapar puede cortar o hacer pequeñas incisiones, por ejemplo, en una célula. Cuando hablamos aquí de microcirugía o cirugía, o sea, microcirugía con láser, por favor no vayan a confundirse con la cirugía láser de los ojos, no tiene nada que ver. Esto estamos hablando a nivel mucho más pequeño, o sea, a nivel celular. Se pueden combinar las pinzas ópticas con espectroscopía Raman. Desde luego se pueden manipular células y partículas, se pueden separar unos tipos de células de otros, para el desarrollo de unos dispositivos que se conocen hoy en día como lab on a chip o laboratorio en un chip, que pues tienen el objetivo, digamos, de reducir análisis que se hacen en un laboratorio, digamos, macroscópicos, en un laboratorio normal, a un pequeño chip, que se puedan hacer pruebas en muestras biológicas utilizando cantidades, por ejemplo, de drogas para probar, o sea, de fármacos, muy, muy pequeñitas, en fin. Y bueno, nosotros en particular en el grupo, en el Instituto de Física, hemos trabajado haciendo modelos experimentales de sistemas dinámicos, ¿no? Esto incluye también el desarrollo de micro y nanomáquinas o motorcitos, ¿no? Y bueno, en el caso de trampas acústicas, pues se han utilizado para manipular objetos frágiles o materiales peligrosos. El origen de las trampas acústicas fue para posicionar materia en condiciones de microgravedad, o sea, en estaciones espaciales, ¿no? Porque si lo han visto en las películas, ¿no? O sea, la materia, cuando están en el espacio, en las estaciones espaciales, pues todo anda flotando por ahí, ¿no? Y posicionar algo en un lugar específico, pues no es fácil, ¿no? En cambio, pues utilizando estas, por ejemplo, lo que les mostré al inicio, estas trampas de levitación de onda estacionaria, pues se podían usar justamente para esto, ¿no? O para, digamos, tener condiciones de microgravedad en la Tierra, que esto simplemente significa levitar objetos, ¿no? Por supuesto que también se pueden combinar las técnicas de levitación acústica para hacer otro tipo de químicos o espectroscópicos, sin necesidad de que la muestra esté en contacto con un contenedor, ¿no? Entonces aquí el LIBS es Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que es espectroscopía de rompimiento inducido por láser, ¿no? Es una técnica de análisis químico. En fin, hay aplicaciones muy interesantes. Y una aplicación que se me olvidó incluir aquí, o que pensé que había incluido, pero pues parece que no la incluí, que es súper interesante de las trampas acústicas, recientemente de las trampas de levitación acústica, es que se están utilizando para hacer dispositivos de proyección tridimensional, donde las particulitas atrapadas, levitadas acústicamente, hacen las veces de voxels, o sea, elementos como píxeles de volumen. Y entonces en esas partículitas, por ejemplo, de unicel, cuando se tienen partículas levitadas en 3D, pues sobre esas partículas se puede sincronizar una proyección de luz, ¿no? O sea, una proyección óptica, y entonces se pueden hacer dispositivos de proyección tridimensional. Esa es otra de las aplicaciones. Entonces, en resumen, pues bueno, podemos entender y aprender muchísimo de buscar analogías y diferencias en distintas áreas de la física. Entonces, por ejemplo, entre óptica y acústica, haciendo analogías y viendo también las diferencias, podemos aprender muchísimo. Tanto las trampas ópticas como las trampas acústicas son herramientas muy poderosas, ¿no? O sea, que nos permiten atrapar sin contacto objetos en un gran rango de tamaños, ¿no? Y bueno, hay muchísimo todavía por hacer en ambos lados, tanto en la óptica como en acústica. Y siempre podemos aprender, digamos, podemos aprender y traducir la experiencia de una de las áreas a la otra. En este caso, las trampas ópticas estaban más avanzadas que las trampas acústicas y por ello, pues el desarrollo de trampas acústicas se está basando mucho en los avances que ya existen de trampas ópticas.
Bueno, pues agradezco desde luego a todos mis colaboradores. De alguna manera, todas estas personas son coautores de trabajos que presenté aquí, ¿no? Aunque no con todos ellos sigo colaborando, ¿verdad? Pero pues tenemos colaboración vigente con el grupo de Joao, ¿no? De Joao Ealo que les mencioné. Y bueno, pues aquí en este video van a ver ustedes pinzas ópticas holográficas. Ahorita que corre el video, pues ya lo van a poder ver, pero van a ver cómo estas partículas se empiezan a mover formando las letras I, F del Instituto de Física, porque se hace una secuencia de hologramas que nos va, digamos, cambiando la posición de puntos focales de la luz en este sistema de micromanipulación óptica. Aquí ustedes lo van a ver. Bueno, este video lo tomó justamente mi colega Alejandro Vázquez con uno de sus estudiantes y aquí esto es una secuencia de hologramas, pero que se están proyectando en una muestra de partículas para generar, digamos, estas pinzas holográficas. Cada una de estas partículas está atrapada en una pinza óptica, o sea que aquí tenemos 4, aquí tenemos otras 4, otras 2, aquí tenemos, digamos, 10, 11 partículas, o sea que tenemos 11 trampas de luz, 11 pinzas ópticas individuales que se están, digamos, moviendo utilizando holografía digital, ¿no? Para óptica. Entonces, bueno, pues con esto termino. Les agradezco su paciencia porque creo que me pasé bastante del tiempo, pero bueno, y si tienen preguntas, pues con mucho gusto. Muchas gracias por su presentación, doctora. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, puede levantar la mano. Adelante, Abraham. Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Gracias a ustedes. Muy interesante todos los puntos que abarcó. Me quedó una duda en cuando sobre los vórtices ópticos y los acústicos. Entonces, al momento de tener alguna partícula o materia atrapada en los nodos de un vórtice acústico óptico, ¿en todo momento siempre se le está transfiriendo momento angular a la partícula? Es una excelente pregunta. Mira, sí, o sea, siempre le estamos transfiriendo momento angular. Ahora, si por ejemplo, el momento angular orbital que viene en los vórtices, pues como su nombre lo indica, porque ese nombre no es gratuito, va a ser, digamos, en principio que las partículas puedan orbitar alrededor del centro del vórtice. Pero si la partícula está atrapada en el centro del vórtice, pues entonces digamos que la partícula rota con respecto a su propio eje porque su propio eje coincide con el eje del vórtice. Entonces, en ese caso, si la partícula está atrapada en el nodo del vórtice, como en los casos acústicos, ¿no? Hay casos acústicos, así, pues en ese caso esa partícula estaría rotando con respecto a su propio eje, pero simple y sencillamente porque el eje del vórtice coincide con el eje de la partícula. Si la partícula se puede atrapar fuera de eje, como las que les mostré, las partículas que estaban atrapadas en un vórtice óptico por allá atrás, si la partícula se puede atrapar fuera de eje, entonces la partícula rota con respecto al eje del vórtice, ¿verdad? Como en este caso, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí está el eje del vórtice, entonces la partícula está orbitando, pero si la partícula estuviera atrapada aquí, la partícula estaría rotando con respecto a su eje. Ok. Y así es el caso en ambos vórtices, ¿verdad? Sí, es el caso en ambos vórtices. La diferencia es que, por ejemplo, cuando tenemos aquí las partículas en el vórtice óptico, tenemos partículas de vidrio en agua, ¿no? O de látex, lo que sea, que son partículas cuyo índice de refracción es mayor que el del medio, se van a atrapar, digamos, como en las regiones. Aquí no se ve,
la luz, aquí no se ve el vórtice, como aquí sí se ve y aquí no. ¿Por qué? Porque como estas partículas están atrapadas en las zonas brillantes, esparcen muchísimo la luz. Entonces, si no bloqueáramos, aquí no se ve el haz porque hay un filtro que nos quita la luz del láser, porque si no existiera este filtro, pues aquí ya no alcanzaríamos a ver nada, o sea, veríamos pura luz esparcida y no veríamos las partículas. Entonces aquí, para que se pueda visualizar esto, es necesario poner ese filtro que nos oculta este haz de luz. Y eso pues ya no sucedió acá porque como aquí tenemos muy pocas partículas y además esta partícula está centrada, digamos, en la zona oscura, pues no nos esparce tanto la luz, ¿no? De todos modos, aquí hay un filtro, aunque no nos bloquea todo, nos bloquea parcialmente, si no también sería muy brillante para la cámara, pero entonces estas están atrapadas en las regiones brillantes y a diferencia de eso, en el caso acústico, pues las partículas van a estar atrapadas en las regiones de menor presión, entonces estarían en el nodo. Ok. Pues, muchas gracias por la respuesta y la elaboración en respecto a mi pregunta. Gracias a ti. Adelante, Luis, con tus preguntas. Hola, ¿qué tal, doctora? Me pareció muy buen trabajo y explicación, cómo se va desarrollando las diferentes trampas. Me quedó si acaso una pregunta acerca de, por ejemplo, hablando de vórtices acústicos, la función que tienen los traductores. ¿Estos actúan como modulando la frecuencia de las ondas o qué es lo que hacen los traductores? Muy buena pregunta, Luis, gracias. Mira, los transductores tienen pues una superficie que está vibrando, ¿no? Entonces, esa superficie que está vibrando pues genera estas compresiones y rarefacciones del aire justo en la superficie, digamos, por arriba de la superficie que vibra, pues se genera esta perturbación acústica, ¿no? Que son zonas de compresión y rarefacción, ¿no? Estas ondas acústicas. Entonces, cuando tenemos arreglos, por ejemplo, de más de un transductor, ¿no? Aquí se tendrían varios, aquí solamente 4, pues lo que se hace es que digamos, está vibrando, vamos a poner que esta es nuestra referencia. Entonces, esta está vibrando pues con una cierta frecuencia y empieza a vibrar la superficie en un instante determinado. Esta empieza a vibrar, digamos, un cuarto de ciclo después que esta. Y esta, un cuarto de ciclo después de esta, y esta, un cuarto de ciclo después de esta. Entonces, en un momento, pues ya están todas vibrando, pero están desfasadas, porque esta empezó después, esta empezó después, esta empezó después. Eso es justamente lo que hace que se genere la onda rotante, porque como esta está desfasada con respecto a esta y así, entonces esto es lo que provoca la rotación a la hora de que se genera el vórtice, ¿no? Y pues en el caso de las holográficas, ¿no? Pues imagínate, cada una de estas, todas están vibrando a la misma frecuencia, pero cada una de ellas con un retraso diferente con respecto a su vecina. Y entonces ahí es cuando ya se moldea todo el campo acústico por todos esos retrasos de fase. Digamos que tú configuras un frente de onda, o sea, la onda, digamos, que con todos estos emisores individuales, tú conformas una sola onda, ¿no? Que tiene un frente de onda que ya pues está deformado de acuerdo a los retrasos de cada una de estas, ¿no? Oh, muy bien, muy bien. Me parece muy buena idea esta de los hologramas. Pues muy buen trabajo, gracias. Gracias a ti. Rodolfo, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes. A ver si no peco de ingenuidad con esta pregunta, pero es de tipo geométrico. En el centro del vórtice, según entendí, la fase era nula. Pero este centro matemáticamente es solo un punto o es una región. Porque si matemáticamente solo es un punto, ¿cómo se interpretaría físicamente esa nulidad? O si es una región que va disminuyendo hacia la nulidad.
Tu pregunta no solo no es ingenua, es una pregunta muy buena, porque nos lleva al concepto de singularidad, ¿sí? Las singularidades en física son puntos donde, o regiones, donde hay una propiedad que no está definida, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo, digamos que muy cotidiano, que nos ayuda a entender lo que es una singularidad. Si yo te pregunto, bueno, ¿qué hora es en este momento? Pues me vas a decir, no sé, de hecho, aprovecho y pregunto, ¿qué hora es, por cierto? 6:16. 6:16, muy bien, muchas gracias. Si yo les pregunto qué hora es en Londres, por ejemplo, pues tienen que aumentarle, creo que son 6 o 7 horas a esas 6:16, entonces son las 12 de la noche, ¿verdad? Yo te puedo preguntar qué hora es en Singapur, ¿no? Y así te puedo preguntar cuál es la hora en distintos lugares. Pero ¿qué pasa si yo te pregunto qué hora es exactamente en el Polo Norte? Sí, está. Sí, ¿no? Entonces, claro, en el Polo Norte o en el Polo Sur, la hora no está definida, porque nosotros medimos justamente la hora con respecto a los meridianos, pero todos los meridianos confluyen en el Polo Norte y en el Polo Sur. Entonces, esa propiedad que llamamos hora, ¿sí? No está definida en ese punto, justamente porque hay una confluencia. En el caso del vórtice pasa lo mismo. Por ejemplo, acá pues sabemos qué fase tiene, qué fase tiene, qué fase tiene, pero acá, bueno, claro, aquí como son, esto está discretizado y son transductores individuales, pues bueno, le ponemos una fase a cada uno de ellos, pero digamos aquí, en el vórtice ya real, digamos, que no está discretizado, pues en este punto justamente esa propiedad que llamamos fase no está definida. Y como no está definida, la intensidad se va a cero, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, existen estos puntos en la naturaleza que se llaman puntos singulares. Y la fase de un vórtice es un punto singular. Ok, muchas gracias. Muy interesante, muchísimas gracias. Qué bueno, gracias, qué bueno que te pareció. Alonso Cantú, adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación, todo muy interesante. De hecho, mi pregunta iba muy cerca, a lo mejor, de lo que preguntó Rodolfo, en cuanto al radio, ¿no? Del vórtice, o sea, cómo afecta, digamos, la posición de las partículas dependiendo y del tamaño del vórtice o del radio, cómo afecta a qué puede hacer o qué no se puede hacer, qué tanto soporta, ese tipo de cuestiones que realmente, como igual algo ingenuo, no conozco, sí me da como curiosidad qué puede ser. Oiga, pues están haciendo preguntas súper buenas, ¿eh? O sea, que dicen, híjole, es muy ingenua, no, hombre, son preguntas súper buenas las que están haciendo. Esto del radio del vórtice es muy importante porque resulta que, y por eso me voy hasta acá atrás, desgraciadamente no tengo en esta presentación diapositivas. Ah, sí, ahorita les muestro. Bueno, yo les dije que esta L que aparece acá se llama carga topológica y que pues es el número de ciclos que hay de 0 a 2pi alrededor de la variable angular. Entonces, pues este es el más sencillo porque es un vórtice de carga 1, o sea, esta L es igual a 1, que sería esto. Y aquí yo no estoy dibujando qué es lo que pasa cuando tenemos este ciclo, estos 3 ciclos de carga 3. Pero resulta, ¿sí? Acá yo les estoy pintando, digamos, este vórtice, ¿no? Como esta donita, porque los vórtices sí tienen como una forma, la intensidad de un vórtice puede ser una dona o varios círculos concéntricos, como en el caso de ¿no? O sea, que son varios como círculos concéntricos, pero algo que es muy importante es que, digamos que el radio de esta región oscura, de esta región de intensidad nula, ¿sí? Resulta que va creciendo conforme la L aumenta. Entonces, como dije, pues eso ya no lo puse acá, pero por acá se alcanza a ver en una diapositiva que tengo de lo que hicimos recientemente.
Acá, bueno, tampoco se aprecia tanto, lamentablemente, porque aquí tenemos un vórtice de orden 3, uno de orden 2 y uno de orden 1, pero no se alcanza a apreciar como el tamaño, bueno, capaz que un poquito, digamos que si le echan buena voluntad, a lo mejor se dan cuenta que aquí tenemos un agujerito muy pequeño, ¿no? Este nulo de aquí es como más pequeñito. Acá fíjense que este nulo, esta región oscura, se va haciendo como un poquito más grande, y acá tenemos esta región oscura que es todavía un poquito más grande. O sea, la región oscura central se va haciendo más grande conforme la carga topológica va aumentando. Eso significa que, en efecto, nosotros, pues miren, pues acá se ve un poquito, no, porque esta solo es la misma. Bueno, acá, en este artículo que mencioné acá, otra de las cosas que dicen es que con los vórtices, bueno, por un lado, con estos vórtices que ellos ponen, ¿no? Tienen momento, pueden transferir momento angular orbital, y dicen tunable, ¿no? O sea, sintonizable, ¿no? Que pueden hacer que gire más rápido, más lento. Bueno, no me voy a meter con esa parte, pero también dicen que pueden atrapar partículas de mí. Esto de partículas de mí simplemente quiere decir partículas más grandes comparadas con la longitud de onda que las que habían atrapado anteriormente. Las partículas que habían atrapado anteriormente eran pequeñas comparadas con la longitud de onda. Y entonces, cuando dicen acá que atrapan partículas de mí, significa que si esta parte fue creciendo, ¿no? Si el agujerito que teníamos acá, el nodo de presión, fue creciendo, entonces aquí podemos poner partículas más grandes, ¿no? O sea, si aquí ponemos una partícula muy pequeñita y este es un nodo de presión, no va a haber nada que la sustente, ¿no? Alrededor de este nodo. Es decir, pues lo más probable es que como que se te vaya por vamos a decir que se te vaya por el tubo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por esta región de presión menor. Pero si tú pones una partícula más grande, entonces la región de mayor presión la puedes soportar alrededor del nodo. Entonces, mientras aumentas la carga topológica, puedes atrapar partículas un poco más grandes. Entonces sí que tiene una aplicación importante, o tiene una incidencia importante, digamos, en el tipo de trampa, el hecho de que tú controles la carga topológica, que es estas regiones de fase, ¿no? De cambios de fase. Pues creo que me extendí un poquito más con la respuesta, pero no sé si quedó claro. No, hombre, sí, súper, o sea, muy interesante, la verdad, todo, como que sí queda como ganas de investigar ahora sí que un poquito ahora en mis ratos libres, pero pues muchas gracias por todo. Pues me Y da felicidades por todos sus trabajos. muchísimas gracias, muchas gracias. Pues la idea es justamente esa, que vean cosas que a lo mejor les son nuevas, y entonces pues que se sientan motivados para aprender un poquito más, ¿no? Muy bien. David Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es sobre las partículas en estas pinzas ópticas, las pinzas acústicas. Mi pregunta es, ¿qué características debe tener la partícula para poder ser atrapada o manipulada con las pinzas ópticas o con las pinzas acústicas, ya sea, digamos, en cuanto a tamaño, forma o tal vez propiedades ópticas, propiedades acústicas que deban de tener o deban de cumplir para poder ser atrapadas o manipuladas con estas técnicas? No, hombre, pues si les digo que hacen preguntas bien interesantes. Bueno, mira, en el caso de las pinzas ópticas, las partículas que se atrapan más fácilmente son partículas de índice transparentes, en primer lugar, ¿no? Y cuyo índice de refracción sea mayor que el del medio, como estas partículitas de vidrio en agua, ¿no? O de látex. ¿Por qué transparentes? Porque si tú tienes partículas, por ejemplo, absorbentes, pues se pueden destruir con la luz, o sea, se calientan y entonces pueden llegar a destruirse. Digamos, esto yo lo he visto, ¿no? En experimentos que de pronto, porque tú estás mandando luz de alta intensidad, o sea, luz muy enfocada.
Entonces, si la partícula absorbe esa luz, pues se calienta mucho y de pronto tú ves que la partícula como que explota y se hace pedacitos, ¿no? Eso me ha tocado verlo. Sin embargo, pues esas partículas absorbentes justamente también las podemos atrapar, ahora sí que en nodos del campo eléctrico, o sea, en regiones oscuras. Si tú atrapas una partícula absorbente en el centro oscuro de un vórtice, entonces ahí sí las puedes atrapar. También partículas altamente reflejantes, ¿no? Como, pues la podrías atrapar en el centro de un vórtice, ¿no? De un vórtice óptico. Entonces, en realidad, hoy en día se pueden atrapar casi cualquier tipo de partícula en óptica. Lo que pasa es que para atrapar distintos tipos de partículas tienes que reconfigurar diferente la estructura de la luz, ¿no? Entonces, por eso es que si vas a atrapar algo que absorbe la luz, pues lo atrapas con una región oscura, rodeada de luz, porque es como hacerle un corralito, digamos, ¿no? O sea, encierras a esa partícula absorbente en un corral de luz, ¿no? Que sería esta donita alrededor que se forma en el vórtice, ¿no? Entonces tienes que pensar más bien cómo redistribuir la luz para atrapar el tipo de partícula que tú quieres. Pero prácticamente se puede atrapar cualquier tipo de partícula. Ahora, en la parte, digamos, en el sonido, lo que ocurre es lo siguiente. En el sonido no definimos un índice de refracción como tal, pues porque recuerden que cuando nosotros definimos el índice de refracción, nuestra referencia es la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? El índice de refracción, pues nos compara la velocidad de la luz en un medio con respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, más bien al revés, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío con respecto a la de un medio. Pero, pues en acústica no podemos propagar sonido en el vacío, ¿no? Entonces no tenemos una referencia absoluta como sí existe en el caso de la luz. Y entonces en acústica las cosas se tratan más bien en términos de la impedancia acústica, ¿sí? La impedancia característica es el producto de la densidad por la velocidad del sonido en el medio, ¿no? O sea, el producto de la densidad del medio en equilibrio por la velocidad del sonido en ese medio. Y entonces tenemos que, pues las partículas, dónde se atrapan las partículas dependen de su impedancia característica con respecto a la del medio. Pero normalmente, cuando nosotros tenemos un medio como el aire, ¿no? En el caso de las trampas acústicas en aire, pues la diferencia de impedancias entre el aire y casi cualquier partícula, sea líquida o sea sólida, es tan grande que prácticamente, digamos que todas las partículas se comportan como si fueran reflejantes, ¿sí? Y entonces estas partículas, digamos, reflejantes del sonido, pues, todas se atrapan, digamos, en general en las regiones estas de mínima intensidad, perdón, de mínima presión. Bueno, hay una salvedad a eso, ahorita lo comento. Pero bueno, la cosa es que se atrapan en estas regiones de mínima presión y, y todas se comportan casi igual, o sea, no te importa, en acústica, en las trampas acústicas en aire, ¿no? Pues casi te da lo mismo de qué es tu partícula, casi todas ellas se van a comportar, digamos, de manera similar en términos de que se van a tender a irse hacia los nodos de presión, ¿no? No importa si se trata de una gota de agua o si se trata de una partícula de unicel o si se trata de una gota de mercurio. Ahora, sí va a haber diferencias, desde luego, entre unas y otras, porque las partículas líquidas, o sea, si tú tienes una gota de agua, una gota de mercurio, sí que se deforman por el campo acústico. Entonces, sí se pueden, dependiendo del tamaño de la gota, pues sí se puede achatar y quedar más parecida como a un disquito. Y a veces, pues, puede haber resonancias mecánicas, ¿no? Por el tamaño de la partícula y la frecuencia del campo acústico, que hacen que estas partículas empiecen como a vibrar, ¿no? Y bueno, o sea, se deforman de distinta manera y pueden ser inestables, en fin, hay muchos detalles finos con respecto a las trampas
tanto ópticas como acústicas, pero de manera general, pues yo te diría, en aire, pues también casi puedes atrapar cualquier cosa. Y en términos de forma, pues ya vieron ustedes que hasta atrapamos una hormiga, ¿no? Y bueno, nosotros es un decir, pero lo han atrapado por todo. O sea, ese video que les mostré de la hormiga lo tomaron Arturo Orozco, ese colaborador que mencioné, y una, pues hoy en día colega, pero en ese entonces estudiante que trabajaba con nosotros, que es Anaí, que aparecía por acá en esta foto. Ellos dos fueron los que atraparon la hormiga, ¿no? Entonces se pueden atrapar cosas de muy distintas formas y tamaños. Simplemente hay que buscar cuáles son las condiciones en términos de la estructura del campo para la partícula específica que quieres atrapar. Ok, sí, entendido. Y bueno, entonces ahorita mencionaba también que, bueno, hay a veces cambios en cuanto a que se deforman. ¿Se han detectado algunos otros, a lo mejor cambios en las propiedades de las partículas, además de esta deformación que usted menciona en la forma, después de ser manipuladas con, ya sea con pinzas ópticas o con estas pinzas acústicas, o eso es No, lo máximo que pasa? mira, no a causa de la luz, bueno, salvo en los casos que mencioné, por ejemplo, que las partículas absorbentes, pues que se deshacen, ¿no? O sea, como que explotan, ¿no? En realidad, no cambios por causa de la luz o el ultrasonido con el que estás atrapando, salvo esto, ¿no? De formas y cosas así, ¿no? Pero no cambios, por ejemplo, cambios químicos o cosas así, pues no. En eso no son afectadas, ¿no? Pero ahora que lo preguntas, déjame nada más contar una pequeña anécdota que es bonita. En 1987, cuando ya Ashkin y sus colaboradores habían desarrollado esta trampa de un solo haz, la pinza óptica, pues empezaron a ver qué cosas podían atrapar, ¿no? En ese momento ellos ni siquiera se les pasó por la cabeza todavía atrapar cosas vivas. Entonces, justo ahora que está lamentablemente de moda, pero atraparon un virus, ¿no? Los virus no están vivos, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido con todo lo que nos han dicho respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Pero bueno, los virus no están vivos, tienen funciones que se pueden autorreplicar, pero no son organismos vivos. Entonces, quisieron atrapar un virus que era más grande que el coronavirus, ¿no? Que se llama virus de mosaico de tabaco, que es como alargadito. En realidad eso de tabaco no es porque sea un virus del tabaco, sino porque tiene una forma de tabaco. Entonces, quisieron atrapar un virus. Ellos estaban usando luz verde, ¿sí? 532 nanómetros. Y bueno, pues tenían su muestra de virus y pues esa muestra la reusaban, ¿no? Tenían, digamos, la misma muestra, la utilizaban más de una vez. Y entonces resulta que después de un tiempo prendieron su trampa, prendieron su láser, ¿no? Empezaron a observar y vieron que de pronto algo que se quedaba atrapado, antes de quedarse atrapado, se movía así frenéticamente, ¿no? Cosa que era muy rara porque pues los virus no se van a morir, no son autopropulsados, no tienen movimiento propio porque ya quedamos, no son vivos, ¿no? Entonces eso les llamó muchísimo la atención y entonces analizaron su muestra con más detalle y se dieron cuenta que la muestra se había contaminado. Y entonces la muestra tenía bacterias. Entonces lo que se atrapaba en ese haz verde eran bacterias. ¿Y por qué se movía frenéticamente y después se quedaba quieto? Pues porque las bacterias sí absorben la luz verde y se morían, ¿no? Entonces, bueno, ese sí es un cambio dramático, digamos, en el objeto que fue atrapado, ¿verdad? Porque pasó de vivo a muerto, pero no es un cambio químico, pero sí que cambió, ¿no? Ashkin en ese entonces acuñó un término que en inglés es opticution, que es, digamos, si quisiéramos hacer una traducción un poco bárbara, sería opticución, que es el análogo de electrocución. O sea, en vez de decir que la bacteria se electrocutó, se opticutó, porque se murió por efecto de la luz, de la absorción de la luz, ¿no? Esto llevó a que ellos pensaran que
entonces a que concluyeran que entonces sí se podían atrapar cosas vivas, pero entonces había que cambiar la longitud de onda, porque resulta que el infrarrojo no daña la materia biológica porque nosotros no absorbemos la radiación infrarroja del mismo modo que sí absorbemos la luz visible. Entonces, las células las puedes atrapar, pero tienes que utilizar radiación infrarroja, ¿no? O sea, por ejemplo, 900 nanómetros, 1000 nanómetros, cosas así, que están ya en el infrarrojo y eso no lo absorbe, o sea, las células y las bacterias no lo absorben y entonces son transparentes a esa radiación y por lo tanto no se mueren, ¿no? No se opticutan. Entonces, bueno, esto es un poquito, me desvío un poco de tu pregunta, pero es una anécdota que a mí me parece bonita, ¿no? Porque es como va avanzando a veces la ciencia de esas maneras, digamos, fortuitas, ¿no? El hecho de que se les haya contaminado la muestra. Sí, bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Muchas felicidades también por la presentación. Muchas gracias. Adolfo Collado, adelante. Hola doctora, ¿cómo está? Me pareció muy interesante su plática y me gustaría hacerle una pregunta. Principalmente en su plática habla de la intensidad de la luz, entonces me surgió la duda si también influye la polarización del haz para formar los campos de las trampas ópticas. Gracias, Adolfo. Ya les digo, chicos, la verdad es que hacen muy buenas preguntas. Es un gusto tener una audiencia como ustedes. Pues sí, la polarización también es relevante, ¿no? Es relevante en distintos aspectos, pero, o sea, se podría hablar mucho de la polarización y las trampas ópticas. En las pinzas ópticas convencionales, digamos que la polarización no es en principio tan importante, pero esto es muy entre comillas, ¿eh? Porque resulta que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos polarización lineal y enfocamos unas así muy fuertemente, o sea, a un spot muy pequeñito, el spot se deforma en la dirección de polarización de la luz, ¿eh? O sea, en vez de que quede un spot perfectamente circular, queda un spot ligeramente elíptico cuyo eje mayor coincide con el eje de polarización. Entonces, sí hay digamos que hay, por eso dije que hay muchos aspectos relacionados con la polarización, pero digamos que esa pequeña deformación, porque además es muy pequeña, tampoco se crean que se convierte en un haz elíptico, ¿eh? Pero esa pequeña deformación, digamos que puede no resultar tan relevante en una pinza óptica convencional. Pero, por ejemplo, yo les mencioné en algún momento que el momento angular de los vórtices le llamábamos momento angular orbital, porque es distinto del momento angular de spin. Y es que la luz, que sí puede ser polarizada, cuando tú la polarizas circularmente, le puedes también transferir momento angular a las partículas, pero ese es momento angular de spin. Y es muy bonita la diferencia porque déjenme poner acá, nada más agarrarme, bueno, aquí, ¿no? O sea, me agarro esta figurita nada más para ilustrar, ¿no? Imagínate que tú tuvieras un vórtice, supongamos que esto fuera un vórtice óptico, ¿no? Aquí está representando un vórtice acústico, pero se ven iguales, ¿no? Entonces, imagínate que esto fuera un vórtice óptico y que está circularmente polarizado. Entonces, aquí podemos ver la diferencia mecánica, ¿no? O sea, en el efecto mecánico entre el momento angular de spin y el momento angular orbital. Porque si tú tienes una partícula que se atrapa, digamos, en la región brillante, debido al momento angular orbital, pues va a tener, ¿sí ven mi cursor o pongo de nuevo el apuntador? No se ve. Ay, perdón. Bueno, a ver. Acá. Ok, entonces ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, entonces imagínate que mi apuntador es una partícula. Si está atrapada acá, por efecto del momento angular del vórtice, va a tener este movimiento, ¿sí? O sea, un movimiento orbital. Pero resulta que si además este vórtice es polarizado circularmente y tu partícula es, por ejemplo, una partícula birrefringente, porque no cualquier partícula va a reaccionar al momento
al momento angular de spin debido a la polarización. Entonces sí necesitas que la partícula tenga ciertas propiedades. Por ejemplo, una partícula birrefringente resulta que además del movimiento orbital va a tener un movimiento de rotación sobre su propio eje, como si fuera un planeta. Como si fuera un planeta que está orbitando alrededor del Sol, pero también está rotando sobre su propio eje, ¿sí? Entonces, el momento angular de spin, debido a la polarización circular, y el momento angular orbital tienen efectos mecánicos que son, en principio, diferentes. Como dije, si la partícula estuviera atrapada aquí, pues el eje del haz coincide con el eje de la partícula y entonces ha habido experimentos, pero estamos hablando de experimentos que ya son viejitos, de hecho, del 97, donde ponían una partícula absorbente que también reacciona a la polarización, ¿no? Una partícula absorbente, pero no, digamos, no altamente absorbente como para que se destruyera, y además estaba atrapada en el centro del vórtice. Pero entonces fíjense qué cosa más bonita de experimentos, que resulta que el momento angular de spin se podía sumar o restar con el momento angular orbital. Si la partícula está en el centro, pues los dos tienen el mismo efecto mecánico, es decir, que la partícula rota con respecto a su propio eje, porque coincide con el eje del haz. Y entonces, por ejemplo, si tenían una polarización circular hacia un lado y ponían un vórtice que rotara hacia el lado opuesto de la polarización circular, pues la partícula no rotaba, ¿sí? Pero si los ponían la polarización circular en el mismo sentido que la rotación del vórtice, la partícula rotaba el doble de rápido que si lo ponías acá en el centro y ponías polarización lineal. O sea, se podían sumar y restar las contribuciones del momento de spin y del momento orbital. O sea, ese es un experimento, digamos, que se hizo, como dije, desde el 97. O sea, hoy en día se puede repetir en laboratorios de micromanipulación óptica ya, o sea, esos experimentos que se hicieron, que en su momento fueron extraordinariamente novedosos, pues ya hoy en día, pues uno los puede hacer hasta medio de rutina, ¿no? Pero bueno, eso ilustra un efecto muy importante de la polarización. Y hay otros, pero bueno, ese creo que es uno de los más bonitos. No, pues muy interesante, doctora. Muchas gracias por su presentación y felicidades por su trabajo. Gracias, Adolfo. Pues han habido muchas preguntas. No sé si alguien más quiera hacer una última pregunta antes de despedir a la doctora. Pues creo que no. Doctora, muchas gracias por su tiempo. No se preocupe nunca por esta parte de que, es que me tardé mucho. Al final de cuentas, esta es una oportunidad que tenemos para poder interaccionar con ustedes y pues qué mejor que sea mediante estos webinars, porque a veces cuando te invitan a dar una plática te dicen tienes 40 minutos y si no alcanzaste, ya no terminas, ya no hay preguntas y a veces parece que te quedas con un mal sabor de boca, parece, a nadie le interesó mi tema. En cambio, cuando tenemos todo el tiempo para exponer el trabajo y además hacer preguntas, pues se va poniendo mejor la cosa y la discusión. Entonces, muchas gracias, doctora, por haber aceptado. Créame que hay muchachos que están dedicados a la óptica aquí, de los que están presentes, creo que son todos los que sacaron sus preguntas y pues nos ha sido muy benéfica su participación. Pues la verdad es que muchas gracias también a ustedes porque fueron una audiencia muy estimulante, ¿no? Porque normalmente cuando damos estas pláticas, pues a veces, como dices, ¿no? A veces del otro lado, pues uno dice, bueno, preguntas y no hay preguntas. Y cuando surgen preguntas como las que tuvieron ustedes hoy, que además son preguntas muy, muy buenas y muy estimulantes, pues la verdad es que uno termina sintiéndose como muy contento, ¿no? De que hubo interés y que uno pudo aportar algo a la curiosidad, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a ustedes por la invitación y pues por ser una audiencia tan participativa. Gracias. Gracias, nos despedimos. Le mando su constancia por su participación, doctora, por correo. Gracias a todos y nos conectamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Bye.